Bueno, seguimos por acá, son las 6 de la tarde con 21 minutos, estamos en vivo a través de HCH Radio y también a través de La Voz en toda la zona de El Paraíso, y bueno, también estamos en vivo a través de Facebook, que sabe que usted nos puede buscar como Katherine Vázquez HN, y pues en este momento nos puede ver en una transmisión en vivo completamente. Miren, les tengo hoy un dato súper buenísimo. No sé a cuántos de los que me están escuchando, a los que me están viendo, alguna vez les contaron algún cuento, así de esos cuentos que tal vez uno dice que aburrido hoy en día, ¿para qué? Si ya tengo una aplicación, si ya tengo la tableta, si ya tengo aquí, ¿para qué le voy a leer un cuento a un niño? Mire, muchas veces hemos subestimado, o mejor dicho, hoy en día subestimamos la importancia de leer un cuento a nuestros hijos. Mire, antes pues se acostumbraba mucho que los padres, por ejemplo, antes de que su hijo se durmiera, le leían un cuento, y tal vez hoy en día la gente dice, no, pero es que eso hace que los niños tengan como demasiada fantasía, y que los príncipes azules, y que los finales felices, y eso no existe. Pero fíjense que hay algo muy interesante en esto, porque creamos o desarrollamos muchos aspectos en la vida de nuestros niños. Mire, muchas veces, como les digo, subestimamos esto, ¿verdad? Tal vez uno dice que es aburrido, tal vez uno no entiende realmente lo que estamos fomentando en la vida de los niños. Pero miren ustedes, tal vez usted lo ve como algo muy cotidiano y algo simple, y no le damos la importancia que se merece al simple hecho de leer un cuento. Pero miren, detrás de una mamá que tal vez, miren, estuvo cansada, que estuvo lavando, estuvo arreglando la ropa, estuvo haciendo un montón de cosas, o un papá en su defecto, que es capaz de leer un cuento al final del día, que hacer, por ejemplo, la diferente entonación de los diferentes personajes, hacer toda una historia, hacer algo tan bonito, definitivamente hay mucho amor, y esto el niño lo entiende. Pero la pregunta es, ¿por qué? Puntual, ¿por qué es importante leer un cuento? ¿Qué es lo que hace tan poderoso a un papá, a una mamá cuando lee un cuento? Miren, esto es algo que los expertos dijeron, y todos coincidieron en que esto que aparentemente es como un ritual, por las noches sirve para que los niños se relajen hasta cierto punto. Mire que se ha dicho que el hecho de leerle un cuento a nuestros hijos antes de dormir tiene el mismo efecto que un remedio natural o las famosas infusiones que nos dan nuestras mamás. O sea que, por ejemplo, tiene el mismo efecto un niño que usted le lea un cuento antes de dormir, que el hecho tal vez de darle un tecito o algo por el estilo. Los expertos lo dijeron. Mientras los niños se relajan, quien les lee el cuento también se relaja. O sea que es un efecto tanto para los padres como para los niños. Pero hay muchos aspectos, amigos, que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros le estamos leyendo un cuento a los niños, ¿verdad? Las historias que les estamos contando permiten en ellos que se logre desarrollar la imaginación. Y no solamente la imaginación, sino que también tiene como una gran potencia en lo que es la creatividad en nuestros niños. Miren ustedes, y no solamente creatividad, no solamente imaginación, también fortalecemos en los niños lo que es la memoria con el simple hecho de leer un cuento. Saludos para Shamir López, que nos está viendo en este momento. Miren, es increíble cómo a veces uno no comprende, pero sí, efectivamente desarrollamos la imaginación. Creamos en el niño como esa apertura. Miren, por eso a mí me encanta la radio, por ejemplo, porque los niños, los adultos, los ancianos y todo el mundo que escucha la radio se imagina todo lo que uno está diciendo. Es el mismo efecto que creamos en un niño, por ejemplo, cuando estamos leyéndole un cuento, y la memoria también se fortalece. Miren, es muy común que los niños, por ejemplo, le digan a sus papás que les lean el mismo cuento, y tal vez todos los días le dicen, papá, léeme tal cuento, léeme aquel cuento, y tal vez es el mismo, pero esto hace que el niño vaya desarrollando su memoria. Todos los días el niño va a decir, ahora viene tal parte, ahora viene esto, ahora viene lo otro. Puede ser bastante agotador para los grandes, pero es muy positivo para los niños repetir, por ejemplo, el mismo relato, porque fortalece la memoria en nuestros niños. Otra cosa que hacemos cuando le leemos cuentos a los niños es que fortalecemos y inculcamos el increíble y desperdiciado hábito de la lectura, que hoy en día
nadie lee. Es increíble ver, por ejemplo, cuando un niño está leyendo un libro, uno dice, wow, está leyendo un libro. Y es que hoy en día todo es celular y todo es celular, y nosotros también hemos caído en eso. Entonces, cuando les leemos un cuento a los niños antes de dormir, estamos fomentando en ellos el hábito de la lectura, estamos fomentando en ellos también lo que son los valores. El cuento, amigos, es una herramienta que permite poder educar a los niños. Por eso siempre se recomienda, antes de que se vaya a dormir su hijo, que usted pueda leerle una historia que sea divertida, que pueda incentivar en él ese deseo de poder leer. Entonces es muy importante definitivamente que lo hagamos. De esta manera usted logra fomentar el amor por los libros, que óigame, hoy en día, como les digo, se ha perdido muchísimo. También cada vez que usted les relata a los niños un cuento, enriquece su vocabulario. Hemos visto niños de 6, 7 años que no pueden ni hablar porque solo pasan en el celular y de por sí ni siquiera se les enseña a escribir muy bien. Entonces, cuando les leemos un libro, fomentamos en ellos el amor por los libros, fomentamos valores, fomentamos habilidades de vocabulario también. Miren ustedes todo lo que produce el hecho sencillo de leerle un cuento, y mejoramos su habilidad para escuchar, y también mejoramos su atención. Se desarrolla lo que es la atención en los niños. El hecho de contar un cuento, amigos, es muy poderoso en los niños. Permite que los padres puedan mostrar que también existen dificultades. Si ustedes se fijan en los cuentos, generalmente hay como el bueno, el malo, el villano, y esto hace que los niños tengan como esa amplitud de lograr entender que en la vida también hay gente buena y que hay gente mala, y que al malo le va mal, aunque usted diga, no, pero eso no es cierto. Pero no vamos a traer niños a este mundo y mostrarles un mundo tan negativo, ¿verdad? Sino que hay que enseñarles y decirles, el que hace las cosas malas le va mal. Entonces, todo esto lo fomentamos a través de un cuento. Creamos en los niños esa capacidad para que ellos se vuelvan más reflexivos, más sensibles, pero sobre todo, y lo más importante, lo que más podemos fomentar en la vida de nuestros niños al momento de leerles un cuento, es el hecho de que ellos digan, mi mamá viene cansada, mi papá viene cansado y me está leyendo un cuento. Qué bonito lo que hace mi papá, gracias a mi mamá por hacer esto. Entonces, es interesante. Todo lo que yo les mencioné lo logramos en los niños cuando les leemos un cuento. Como les dije, creatividad, iniciativa, habilidades de lectura, habilidades de vocabulario. Desarrollamos en ellos la imaginación, la creatividad. Desarrollamos en ellos un sentido como de un poco más reflexivo. Esto todo lo logramos con el simple hecho de leerles un cuento a nuestros niños antes de dormir. Hoy en día, si bien es cierto, la tecnología nos ha quitado un poquito estos hábitos de lectura en la vida de los niños, pero sí tenemos que entender de lo beneficioso que es inculcar en nuestros niños el hábito de la lectura desde que están chiquitos. No es cuando están en la universidad, no, es en este momento que ellos están pequeños, para que vayan teniendo esa necesidad de leer. Entonces, volvamos a esas viejas costumbres de leerles un cuento a nuestros niños antes de dormir. Volvamos a las viejas costumbres de tomar y de tener esos tiempos con nuestros niños antes de dormir. Yo les aseguro que usted no se va a arrepentir. Yo le aseguro que usted va a poder ver en su hijo este desarrollo. Así que ya saben ustedes la maravillosa importancia de poder leerles a nuestros niños un cuento antes de dormir.